Reconciliación a través de la búsqueda de la verdad en Colombia. La cinematografía y literatura colombiana ha dado vida a historias conmovedoras y profundas, pero pocas han dejado una huella tan indeleble como El olvido que seremos. Basada en la vida del médico y activista Héctor Abad Gómez, esta película nos sumerge en el corazón de Colombia, un país que ha sufrido décadas de conflicto armado y violencia política. A través de la vida de Abad Gómez, la película y el libro nos abordan un tema que ha sido fundamental en la historia de Colombia, que es la reconciliación a través de la búsqueda de la verdad. Héctor Abad Gómez emerge como un personaje central en esta narrativa, un hombre valiente y comprometido que se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad del conflicto. Su vida y su activismo nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles, un individuo puede marcar la diferencia. Pero lo que realmente destaca en esta historia es cómo la búsqueda de la verdad se convierte en un componente esencial de la reconciliación en un país desgarrado por la violencia. La verdad es el pilar fundamental en el proceso de reconciliación. Colombia, como muchas otras naciones que han enfrentado conflictos internos, ha establecido una comisión de la verdad como parte de su proceso de paz. Esta comisión tiene la tarea crucial de investigar y documentar los horrores del conflicto. A través de testimonio de víctimas y perpetradores, la Comisión de la Verdad busca arrojar luz sobre los eventos oscuros que han marcado la historia de Colombia. En resumen, el olvido que seremos nos recuerda que la reconciliación a través de la búsqueda de la verdad es un proceso profundo y complejo. A través de la vida de Héctor Abad Gómez y la lucha de Colombia por enfrentar su pasado, el libro y la película nos muestran que la verdad y la reconciliación están intrínsecamente entrelazadas. Son los cimientos sobre los cuales una sociedad puede sanar y avanzar hacia un futuro más unido y en paz. Este libro nos invita a reflexionar sobre cómo la verdad y la reconciliación no son conceptos abstractos, sino realidades vivas que pueden transformar sociedades enteras. Nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad, la humanidad tiene la capacidad de sanar y crecer, y que la verdad es el primer paso en este viaje hacia la reconciliación. Muchas gracias. Hablando de la memoria y el recuerdo, son elementos fundamentales en la novela, ya que el padre era un destacado médico defensor de los derechos humanos que en Colombia fue asesinado debido a su activismo. A través de la historia, podemos ver cómo la memoria y el recuerdo de su padre se convierten en una fuerza poderosa que da forma a su identidad y a su compromiso con la justicia y la verdad en un contexto de violencia política. El libro presenta la memoria como un acto de resistencia contra el olvido y la injusticia. A lo largo de la novela, el autor recuerda a su padre con cariño y admiración, destacando sus cualidades como médico, defensor de los derechos humanos. A través de estas memorias, el autor se esfuerza por preservar la memoria de su padre y la importancia de su trabajo en una época de violencia política y represión. El libro nos da un testimonio histórico y político de Colombia en la década de 1980, un periodo marcado por la violencia política y un conflicto armado, debido a que la historia de Héctor Abad Gómez se entrelaza con los eventos de esta época, la que permite comprender mejor las complejidades de la situación política en Colombia. A través de la memoria de su padre se abordan temas como la violencia, la intolerancia, la persecución política en Colombia, dando una reflexión sobre las consecuencias de la violencia y la importancia de la defensa de los derechos humanos. La memoria también se convierte en una herramienta para la denuncia de los crímenes y la búsqueda de la verdad, utilizando su memoria para recordar a las víctimas de la violencia en Colombia y para exigir justicia. En este sentido, la memoria se convierte en una fuerza que impulsa al autor a continuar con la lucha de su padre por los derechos y la justicia social. El recuerdo del padre en la novela también se presenta como una influencia poderosa en la construcción de la identidad del autor. A medida que el autor reflexiona sobre la vida y las acciones de su padre, comienza a comprender mejor su propia identidad y su sentido de responsabilidad hacia la sociedad. El recuerdo del padre se convierte en un legado que el autor se siente en la obligación de honrar y continuar.
por lo que se enfrenta a la complejidad de los recuerdos y a la imperfección de la memoria. A medida que narra la historia de su padre, reconoce que los recuerdos pueden ser subjetivos y selectivos. Sin embargo, esta imperfección no disminuye la importancia de la memoria, sino que al contrario, enriquece al mostrar cómo cada individuo construye su propia versión de la realidad a partir de sus recuerdos. A partir de esta obra, el autor nos muestra cómo los recuerdos de su padre influyen en su compromiso con los derechos humanos y la justicia social en Colombia. Desde el principio de la novela, el autor se esfuerza por preservar la memoria de su padre, a través de sus recuerdos, anécdotas, reflexiones, haciéndolo ver como un hombre admirable, dedicado a su familia y a la comunidad, así como un ferviente defensor de los derechos humanos. El autor utiliza la escritura como una herramienta para mantener viva la memoria de su padre y para compartir su legado con los demás. En un contexto de violencia política y conflicto armado en Colombia, la memoria se convierte en un acto de resistencia al olvido y la impunidad. El doctor Abad Gómez fue una voz valiente que se alzó contra la violencia y la injusticia, y su memoria se convierte en un recordatorio constante de la necesidad de luchar por la verdad y por la justicia. A través de la narración de su historia, el autor se une a la causa de su padre y continúa su lucha. La memoria del padre también desempeña un papel importante en el proceso de duelo y sanación del autor. A medida que narra la vida y la muerte de su padre, el autor encuentra consuelo y entendimiento en los recuerdos. La memoria se convierte en una fuente de fortaleza emocional y una manera de mantener viva la presencia del padre en su vida. Así podemos ver que la memoria del padre influye en su propia identidad, como lo es en los valores, las lecciones de ética del Dr. Abad Gómez que se transmiten a través de la memoria y moldean la forma en que el autor ve el mundo y su papel en el mundo. La memoria del padre se convierte en un legado que el autor siente la responsabilidad de llevar adelante, por lo que esta memoria se convierte en una poderosa fuerza de resistencia, sanación y construcción de la identidad del autor, dando un hermoso testimonio de cómo los recuerdos pueden ser una fuente de fortaleza y significado en medio de la pérdida y la adversidad. Tanto en la obra literaria El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, como en su adaptación cinematográfica, la violencia política y el conflicto armado en Colombia desempeñan un papel fundamental en la vida de los personajes y en sus decisiones a lo largo de la historia. Aquí se analizará cómo se manifiesta el miedo y la resistencia ante esta violencia en ambas versiones. Iniciando con Héctor Abad Gómez, el padre del autor y el personaje principal, el miedo, la novela lo ilustra en un miedo constante, pues debido a su compromiso con los derechos humanos, recibe amenazas de muerte y se siente inseguro, pero continúa con su lucha desde su posición como médico y profesor y defensor de los derechos humanos. Héctor Abad enfrenta el miedo constantemente, sus denuncias valientes de las atrocidades cometidas por el gobierno y los grupos de paramilitares lo exponen a amenazas y peligros inminentes. Por otro lado, la resistencia, a pesar del miedo que enfrenta Héctor Abad Gómez, persiste en su resistencia contra la violencia política, denuncia abiertamente los abusos en sus discursos políticos y su compromiso con la educación y la atención médica para los más desfavorecidos. Y se dedica a mejorar la salud y la educación en Colombia. Los amigos y colegas de Héctor Abad Gómez en el libro. Miedo. Varios amigos y colegas comparten el temor a las represalias. Algunos eligen el exilio para protegerse a sí mismos y a sus familias, mientras que otros, como Betancourt, enfrentan las amenazas y la violencia. Resistencia. Algunos de ellos, como el personaje de Betancourt, continúan luchando por los derechos humanos a pesar del miedo. Esto incluye la publicación de informes sobre la violencia en Colombia. En el colegas de Héctor Abad Gómez experimentan miedo debido a su asociación con él y su compromiso con la causa de los derechos humanos. En la película representa cómo algunos de los amigos y colegas se ven obligados a tomar decisiones difíciles. Algunos huyen del país para protegerse, mientras que otros deciden luchar a pesar de los riesgos. Resistencia.
Algunos de ellos eligen el exilio o la resistencia activa, mientras que otros optan por el silencio y la sumisión para protegerse a sí mismos y a sus familiares. En resumen, tanto en la obra literaria como en la película El olvido que seremos, la violencia política y el conflicto armado en Colombia generan un entorno marcado por el miedo y la resistencia. Los personajes, cada uno a su manera, enfrentan el miedo y la violencia política y muestran valentía y compromiso en la lucha de los derechos humanos. La justicia. La película visualiza de manera efectiva estas tensiones y emociones a través de las actuaciones de sus personajes, lo que contribuye a transmitir la impactante historia de la familia Abad, en medio de un periodo tumultuoso en la historia colombiana. Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. La figura paterna en el contexto social y cultural de Antioquia. El olvido que seremos es una obra que, si bien se enfoca en evidenciar la vida y obra de Héctor Abad Gómez y la lucha que lideró por la salud pública, la cual le costó la vida, es también un reflejo de la personalidad, carácter y su forma particular de ejercer su paternidad. Héctor Abad Faciolince retrata firme y repetidamente a su padre como un hombre comprensivo, paciente, educador, presente, servicial y sobre todo extremadamente amoroso con sus hijos, no solo de palabras sino también de acciones. Expresaba su amor a sus hijos de formas que para la época y para el contexto social en el que se encontraban, teniendo en cuenta que Antioquia es un departamento con estereotipos bastante arraigados, no era común ver de un padre hacia sus hijos, especialmente si eran varones. El olvido que seremos es una obra que relata también el profundo amor y admiración de un hijo hacia su padre. Aquí se evidencia el esfuerzo que hace Héctor Abad por expresar en palabras el sentimiento de amor profundo que tiene hacia él, lo que su padre representaba sobre todo en su infancia, una infancia que, tal como relata, estuvo llena de excesivas demostraciones de afecto, tanto que alguna vez de pequeño tuvo que pedirle a su padre que no lo adore tanto. La infancia de Héctor transcurría en los años 60 en Medellín, años en los cuales no solo estaba surgiendo la época de la violencia en Colombia, sino que también estaban aún muy latentes las costumbres, prácticas y estereotipos machistas, no solo en el tiempo, sino también en la región, pues es importante tener en cuenta que la cultura paisa, en medio de la cual nació y creció Héctor, se caracteriza por los roles firmemente establecidos en cuanto al género, y los cuales se imponen desde la crianza. En Antioquia la figura materno-femenina es la que se encaja como la cuidadora, la cariñosa, la cálida, como la figura cercana de todo niño en sus primeros años. Estereotipo que se replica no solo en Antioquia, sino muchas veces como regla general en las familias. Pero por el contrario, el rol del hombre y del padre es fuerte, firme, poco expresivo. Es el proveedor de la casa, es el que está a cargo, la mano dura del hogar. La imagen más fiel de este prototipo nos la expone Abad en el libro al describir a su abuelo Antonio. Es aquí donde se empiezan a evidenciar las diferencias en torno a la figura paterna que percibe Héctor Abad y la figura paterna que era común en el contexto en el que vivía. Tal como le expresa en su relato diciendo que en su ciudad circula una frase terrible para él: madre no hay sino una, pero padre es cualquier hijo de puta. Pero él había crecido rodeado de figuras femeninas, con una madre, 5 hermanas y una monja, quienes más de una vez ejercían también el rol de sus madres, pero con solo un padre, que amaba y admiraba de sobremanera, un padre que para él valía por 2, tal como nos mostraron que se lo expresó mediante cartas en su libro y mediante grabaciones de voz en la película. En El olvido que seremos se expresa claramente esta diferencia que Héctor Abad vivía en cuanto a la relación que tenía con su padre y las relaciones padre-hijo que veía fuera de su familia, empezando por su abuelo y sus tíos, a quien él afirma nunca vio besar a sus hijos. Por el contrario, él siempre era saludado por su padre con una horda de besos, abrazos, mimos y palabras cariñosas. La expresión del afecto entre hombres entraba en el terreno de la cursilería o de la mañada, y solo estaban permitidas las grandes palmadas y los madrazos como la mayor muestra de cariño. Si bien la película no nos muestra la figura del abuelo Antonio, sí nos permite evidenciar esta afirmación que hace Abad en su libro, justamente en el momento en que su padre llega a casa y lo saluda llenándolo de besos y mimos frente a un amigo del barrio, quien al ver la escena le pregunta a Héctor si su papá es marica, pues solo los maricas se dan besos entre hombres. Esta situación se reproduce también en uno de los capítulos del libro donde Héctor habla sobre el afecto desbordado que recibía de su padre, lo cual no era normal para muchos de sus amigos quienes se mofaban de la situación con el mismo argumento, e inclusive sus familiares afirmaban que su padre le consentía tanto que iba a terminar convirtiéndolo en marica. Si bien quizá no es tan evidente en la película lo poco común que era ver una relación tan cercana como la de Héctor y su padre, lo que sí se evidencia es justamente esa cercanía.
Se replica la mimosidad con la que era tratado, la protección que recibía de su padre, la dedicación a enseñarle, el tiempo de calidad, el afecto físico y todas las virtudes que Héctor trata de relatar en el libro y que Fernando Trueba intenta reproducir en la película, con el fin de describir con exacta fidelidad la imagen de Héctor Abad Gómez, que no solamente fue un rebelde en asuntos de índole social y de salud pública, sino también de cierto modo como padre, pues intentó siempre, a toda costa, alejarse de esa figura paterna que él tuvo con su padre Antonio y que era el común denominador en la época y la región. El Estado, concretamente el ejército, ayudado por escuadrones de asesinos privados, los paramilitares, apoyados por los organismos de seguridad y a veces también por la policía, estaban exterminando a los opositores políticos de izquierda para salvar al país de la amenaza comunista. Libro El olvido que seremos, página 143 de Héctor Abad Faciolince. En las páginas del libro nos adentramos en un intrigante enigma. ¿Era Héctor Abad Gómez, este hombre con profundas convicciones, realmente comunista? A lo largo de esta emotiva obra y su adaptación cinematográfica, descubrimos cómo Abad Gómez fue etiquetado repetidamente como comunista, izquierdista e incluso guerrillero. Su vida estuvo marcada por una revolución personal y una inalcanzable lucha por la igualdad y los derechos humanos. Desde su rol como médico, donde se entregó de lleno a la salud pública, hasta su firme compromiso con la educación de alta calidad y su activismo en un contexto de violencia política, Abad Gómez desafió constantemente las etiquetas y las expectativas. Como médico, trabajó inalcanzablemente para mejorar la salud pública en Colombia, llegando a fundar la Escuela Nacional de Salud Pública y abogó con pasión por una atención médica accesible para todos. Asimismo, promovió la educación de calidad y fue un profesor universitario comprometido, creyendo firmemente en la educación como un motor para el progreso social. En medio de la turbulencia política, luchó por la paz y la resolución pacífica de conflictos, participando activamente en movimientos y manifestaciones pacíficas. A pesar de que muchas de sus acciones pueden parecer inofensivas, diversos sectores sociales, especialmente los más influyentes, lo etiquetaron como revolucionario y comunista, debido a su defensa de ideas progresistas y controvertidas. Héctor Abad Gómez puede haber compartido ciertos valores y objetivos con la izquierda política, pero no necesariamente estaba afiliado a un partido político comunista. La realidad es que Abad Gómez no puede ser fácilmente clasificado en una categoría política específica. Su visión iba más allá. Era más un hombre progresista, un esposo enamorado y un padre encantador. Con frecuencia, la etiqueta de comunista se ha utilizado de manera imprecisa o simplista para desacreditar a personas con pensamientos e ideologías diferentes. Este fenómeno persiste en la actualidad, donde tendemos a encasillar a los líderes, sea políticos o sociales, en ideologías contrarias debido a estigmas, propagandas o desinformación. Para concluir, citaré a María Jimena Duzán en uno de sus reportajes. Héctor Abad Gómez cometió el pecado de no abrazar ninguna ideología. Era sencillamente un ciudadano que exigía al Estado el cumplimiento de la ley, creía en los derechos y protestaba cuando los sentía pisoteados. El legado de Héctor Abad Gómez nos invita a reflexionar sobre cómo etiquetamos a quienes desafían las normas establecidas y a cuestionar si nuestras percepciones políticas, a menudo simplistas, pueden oscurecer la riqueza y complejidad de las convicciones y acciones de las personas que muchas veces solo buscan generar bien en esta sociedad tan lastimada.